Bueno, seguimos viendo que las evaluaciones favorables que se hacen sobre el gobierno se mantuvieron muy similares a lo que nosotros ya habíamos relevado en el mes de diciembre. Vemos que 44% de la muestra aprueba la gestión del gobierno, 40% la desaprueba. Seguimos viendo en ese sentido todo lo que estuvimos viendo durante el año pasado, que es una polarización de la ciudadanía respecto de la gestión del gobierno. Y si lo tenés que comparar, Marina, respecto a lo que fueron, o sea, prácticamente más de un año de gobierno de Javier Milei, comparado con otras gestiones, con gestiones anteriores, ¿podríamos decir que ese porcentaje de aprobación es bueno, es malo? Digamos, si hacemos la evaluación del propio gobierno, diríamos que por el grave contexto económico, ¿no es cierto?, por el que atraviesa nuestro país, diría que hoy haya más opiniones favorables que negativas, digamos, es algo bueno para el gobierno, o razonable. Y si lo comparamos con otras gestiones, diría que la muestra estaba menos polarizada, ¿no?, en otras gestiones, siempre está hablando en los primeros años. Claro. Me parece que en este año particularmente de Milei la polarización ha sido muy fuerte y se ha metido durante todo el año. Eso hablando básicamente en cuanto a la aprobación de la gestión de gobierno. Y cuando pasan a la imagen de Milei, ¿qué indica ese análisis que hicieron? La imagen de Milei también, yo diría que durante el último trimestre del año pasado para el gobierno y para el presidente, digamos, fue positivo en términos de opinión pública. Nosotros habíamos visto también que durante todo el año el presidente había tenido prácticamente porcentajes similares de imagen positiva y negativa, es decir, hablábamos de una imagen en espejo, ¿no? Es decir, prácticamente los porcentajes eran iguales. A partir de noviembre, diciembre, eso cambió, el presidente tuvo más imagen positiva que negativa, hoy tiene un diferencial positivo de 10 puntos, 53 de imagen positiva, 43 de negativa. Buen día. Con día. Respecto a las aristas que se preguntan en esta encuesta, ¿cuál es la que Javier Milei está más floja, digamos? Bueno, yo diría, al gobierno le va bastante bien en lo que respecta a los digamos, a las evaluaciones que la gente hace sobre el manejo de la economía, ¿no? Sí. Claramente, nosotros hacemos la pregunta, hicimos en este informe, bueno, ¿cómo calificaría usted el manejo de la economía? Les pedimos que puntúen, ¿no?, en una escala del 1 al 10. Las respuestas de los entrevistados que dijeron que evalúan al gobierno entre 6 y 10 puntos reunieron 55%, y las que fueron entre 1 a 5 puntos, 44, es decir, casi 10 puntos, ¿no?, favorables al manejo de la política económica. Ahora, cuando le preguntamos a la gente por otras áreas que van más allá de lo económico, es decir, cómo calificarían la gestión del gobierno en áreas como la salud, la educación, la cultura, aparece ahí mucha más polarización, ¿no? Las personas que nos dijeron que puntúan al gobierno entre 6 y 10 puntos reúnen 49 puntos, y las que puntúan entre 1 y 5, 51, prácticamente igual. Bien. Y cuando se indaga respecto, Marina, a los sectores, a las edades, a los grupos que apoyan hasta al presidente Javier Milei, siempre se habló de que su fuerte eran los jóvenes. ¿Esto es así? ¿Es relativo? No, sigue manteniéndose así. El apoyo a Milei claramente mantiene un sesgo masculino y joven, y va como creciendo bastante en los niveles de instrucción medios o intermedios, ¿no? Aquellos que tienen el secundario completo y el universitario incompleto. Esa es la gran base del apoyo de Milei y del gobierno en general. Mencionabas en algunas respuestas atrás el tema de la economía. ¿Cuál es la expectativa que tiene la sociedad de acuerdo al informe que hicieron sobre la economía en los próximos años? Ahí hay un dato interesante, porque cuando le preguntamos a la gente cómo cree que es su situación económica personal comparada a un año, la gente nos dice que es peor, pero cuando preguntamos por las expectativas económicas a nivel general, ¿no?, es decir, cómo cree usted que va a ser o que va a estar la economía de aquí a 2 años, la gente tiene expectativas optimistas, ¿no? Bueno, diríamos que en ese sentido aparece ahí o se activa este deseo natural, ¿no?, que tenemos todos los argentinos, las argentinas,
de que esta crisis termine, ¿no? y Argentina pueda arrancar. Y Marina, en este trabajo también indagaron respecto a la oposición y la valoración que tiene la sociedad de algunos de sus referentes. Sí, por supuesto en un año electoral no solamente preguntamos por, bueno, cómo es la percepción que tiene la gente, ¿no? Respecto del sistema político en general, sino también puntualmente por las legislativas. Yo diría ahí dos cosas. Por un lado, cuando le preguntamos a la gente quién cree que es la principal fuerza de oposición al gobierno de Milei, el peronismo, liderado por la ex presidenta Cristina Fernández, digamos, se ubica como primer lugar. Es decir, sí, la gente cree que la verdadera oposición al gobierno es el peronismo representado por Cristina Fernández. Y el otro dato interesante es que el 27% de la muestra cree que no hay oposición, ¿no? De alguna forma, eso es un llamado de atención a los actores en general del sistema político, que de alguna forma también indica esta crisis de representación, ¿no es cierto?, por la que todavía atraviesa el sistema político argentino. Y la otra pregunta también sintomática, que habla, ¿no?, de cuál es la percepción que tiene la gente sobre lo que está haciendo la oposición en estos momentos. Cuando le preguntáramos cómo cree que llegará la oposición a las elecciones de este año, el 44% de la muestra cree que lo hará de manera débil, ¿no? Y eso indica de alguna forma, insisto, que la gente ve, ¿no?, que hay mucho desorden en la oposición. ¿También sondearon la imagen de algunos de los referentes de la oposición? No, en este estudio no. No. ¿Y en cuanto a intención de voto, ya hicieron algún estudio o todavía nada de eso? Sí, esa pregunta también la hicimos. En primer lugar, la pregunta fue ¿a quién va a votar? Ustedes. Con 34 puntos aparece la fuerza de Milei, con 31 el peronismo, 14 puntos de indecisos, podríamos decir, 9 puntos para el PRO de Macri, y después para el radicalismo, a la izquierda, y aquellos que nos dicen que van a votar en blanco, hay 4 puntos aproximadamente para cada uno. Bien, eso en cuanto a fuerza. ¿Y después en cuanto a nombres también preguntaron o no? No, por nombres todavía no, porque básicamente todavía no están, ¿no es cierto?, las fórmulas, sí, ni las cabezadas de lista, así que hemos preguntado simplemente por fuerza. Bien, perfecto. Bueno, Marina, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con nosotros. Que tengas buen día.